Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a una edición más de Noticiero San Luis Potosí. En este día lluvioso, en esta noche lluviosa de martes 11 de mayo ya del 2021, hay muchos temas, como lo hemos venido haciendo a lo largo de las semanas y de estos últimos días. Iniciamos con este espacio de entrevista. El día de hoy tenemos también a una persona muy especial aquí con nosotros, que nos va a estar platicando más adelante de precisamente las propuestas que trae de cara a este próximo 6 de junio. Y antes de meternos de lleno a este tema de la entrevista, le quiero recordar nuestras redes sociales en las cuales usted puede estar al pendiente de todo el acontecer, tanto a nivel local, a nivel estatal y también, por supuesto, a nivel nacional, incluso internacional. A través de Instagram nos encuentra como Noti SLP, así como también en Twitter como Noticieros SLP, y donde usted y yo seguimos interactuando día con día, Facebook Live como Noticieros San Luis Potosí. Y le decía hace unos momentos, estamos en el espacio de entrevista y me da mucho gusto saludar en esta noche a la maestra, bueno, ya una maestra jubilada precisamente. Ella es candidata al 8º distrito local de San Luis Potosí, por este partido de Nueva Alianza. Saludo con mucho gusto a la maestra Lilia Carrizales. Muy buenas noches, Lilia. Muy buenas noches, Lilia, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy bien, agradecida por darme este espacio en este noticiero tan importante para poder expresarme y que la gente me conozca, que soy candidata a diputada local por el 8º distrito del partido Nueva Alianza. ¿Qué le parece esta lluvia que está cayendo y que incluso va a seguir en los próximos días? Ya lo dijo el Servicio Meteorológico Nacional. Ya nos hacía falta, ¿no? Así es, nos hace falta. El agua es muy importante en todos los sectores de la capital y es una bendición tener hoy lluvia para que el agua pueda llegar a nuestros hogares. Es uno de los problemas que nos aqueja. Así y es. Que usted le competiría siendo diputada ahí en el Congreso local, porque el distrito es San Luis Potosí, nada más y nada menos que la capital, y de ahí este carecimiento precisamente del vital líquido, que ya lo han dicho, está próximo a acabarse y tenemos que cuidar el agua. Así es, y pues qué bueno que hoy llueve y aquí estamos dando gracias por esa agua que hoy llueve y tenemos. Le reitero el agradecimiento de que esté con nosotros y platíquenos un poquito quién es Lilia, cuál es precisamente esta trayectoria o cómo es el paso. El Partido Nueva Alianza, bueno, se sabe que es del magisterio o tiene mucho que ver con la docencia y el magisterio de la República de México. Platíqueme cómo fue ese salto, cómo empezó la maestra Lilia de ese salto de ser docente a precisamente a la política. Bueno, quiero comentarte que yo inicio a trabajar como maestra, educadora y directora de los jardines de niños en Río Verde, San Luis Potosí. Después viene uno recorriendo parte de los municipios hasta llegar a la capital. Pero antes de llegar en el municipio de Villa de Zaragoza, tuve la fortuna de ser electa por nuestras compañeras para ir a un congreso seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 26, y ahí fue elegida para estar en una secretaría de participación social. Eso me dio oportunidad de poder estar pendiente de todas las cuestiones sociales, derechos de los trabajadores de la educación, derechos, obligaciones, estar en congresos de educación, y por lo tanto el maestro es un ente político. Nosotros siempre estamos gestionando para las escuelas, desde que llegamos. Yo me recuerdo cuando llegué por primera vez, no había institución, no había terreno, simplemente me enviaron con un grupo de inscripción de alumnos para atenderlos. Y es ahí donde empieza tu gestión con los líderes, con los ejidatarios, a gestionar un terreno para la construcción de lo que sería el jardín de niños. Posteriormente estás gestionando el agua, a veces hasta la luz eléctrica porque no hay en la comunidad. Entonces eso te da pauta a estar muy inmersa en las cuestiones comunitarias, de necesidades comunitarias de los padres de familia, y es cuando te empieza a ser un gestor. Y ya cuando llegas al sindicato, pues también es otro ámbito muy amplio que me da oportunidad de estar en muchas partes de los municipios del estado de San Luis Potosí. Entonces, desde las 4 regiones, la Huasteca, región media, región centro y región altiplano. De ahí también que usted estuvo en la Junta Municipal de Nueva Alianza. Ah, sí. Entonces, primero entro al sindicato, participación social, posteriormente por promociones económicas y finalmente como presidente del comité electoral
Entonces eso también me da la oportunidad de seguir construyendo, teniendo una amplitud más amplia ante mis compañeros docentes y conocer todas las partes del estado de San Luis Potosí. Es una visión global precisamente. ¿Le gustaría presidir la Comisión de Educación ahí en el Congreso del Estado? Claro que sí. Considero que es una gran oportunidad y justo es que una de mis propuestas es la modernización de la escuela pública. ¿En qué consiste precisamente Bueno, esta modernización? acercar las tecnologías hacia todos los niños, a los docentes y a los niños. Porque con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta que hay una deficiencia en nuestro sistema educativo y principalmente para estar acordes a las nuevas necesidades que el país requiere, necesitamos implementar y modernizar las escuelas a través de una plataforma virtual, donde los docentes puedan dar sus clases, inclusive los niños también poder dar temas a sus compañeros, poder desarrollar un tema. Es muy importante lo del internet también. Qué bueno, para allá iba, qué bueno que le da el clavo, que toca el tema del internet, porque hay muchas zonas de la capital, del estado incluso, donde se tiene acceso a internet. Sin embargo, hay otras tantas, incluso muchas más, que no lo tienen, no hay acceso a internet. ¿Cómo gestionar precisamente para que el internet llegue a todos y no solamente a un sector educativo? Y también, por supuesto, darle mantenimiento al que ya hay, porque la tromba que cayó o está cayendo en estos momentos, precisamente deja al descubierto estas deficiencias en ese sentido. Se va al internet en algunas partes, bueno, en otras ya lo dijimos, ni siquiera hay. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué consiste esa reestructura y esa renovación de las nuevas tecnologías para aplicarlo en la educación? Claro, tenemos en esta propuesta para que el internet llegue a cualquier rincón de nuestro estado, no de la capital, del estado. Ahorita bien lo dices tú, por la cuestión de la lluvia, pues se va, pero se va en un ratito. Pero en otros sectores, desafortunadamente, no tienen acceso al internet. Los alumnos, inclusive de universidades, se van a los ciber. Y también eso genera una cuestión económica en los padres de familia. Entonces nosotros, el artículo 3 habla sobre la equidad en la educación. Entonces no puede haber equidad si no tenemos esos medios de internet para todos nuestros alumnos. No hay equidad, no hay justicia social. Entonces lo que pretendemos, que todos los alumnos tengan acceso a las redes sociales, porque no hay alumnos de primera ni de segunda. Los alumnos tienen derecho a la educación y tendremos que dársela. Precisamente esta propuesta que usted menciona, ¿considera también o está dentro de el crear nuevos espacios educativos, el crear nuevas escuelas, nuevas aulas? ¿También está esa posibilidad? Sí, porque dentro del Distrito 8 que he realizado, hay unas, por ejemplo, para el sector oriente que me corresponde a mí, Pozos precisamente ha crecido vertiginosamente. Hay mucho fraccionamiento nuevo, pero no hay planteles educativos. Los fraccionamientos por ley están obligados a tener el espacio destinado a, y sí lo está, pero los planteles educativos no los hay. También en un recorrido que he hecho por Olinda, que es un fraccionamiento que ya tiene muchos años, 7, 10, para ser específicos, no tienen primaria, bueno, desde el preescolar, primaria ni secundaria. Se tiene que trasladar hasta Jazos, Santa Rita e inclusive a Pozos, porque quiero comentarte que yo fui maestra de Pozos y tenía alumnos que venían desde Olinda hasta Pozos, tenía que tomar el transporte. Entonces eso me parece injusto porque tienen que desplazarse y se ponen en riesgo la integridad tanto de las madres de familia como de los alumnos. Y hoy tuve la oportunidad de visitar la semana pasada Olinda con una inscripción de 250 niños para edad preescolar, de 3 a 5 años, y no hay un plantel educativo. Yo considero que en esa parte ya debe de estarse construyendo un plantel educativo de preescolar, primaria y secundaria. Háblenos un poquito también, porque va mucho de la mano con el tema de la creación de nuevos planteles educativos y de estas tecnologías que usted menciona, precisamente que vaya de la mano en el ámbito educativo, es el tema del deporte y la cultura. Menciona también en una de sus propuestas que hay que crear espacios para alejar a los jóvenes de las adicciones. ¿No hay suficientes espacios? No. ¿O qué se necesita hacer precisamente? Porque hay algunos, pero pareciera que el mantenimiento ha pasado desapercibido en esos espacios.
¿considera rescatar y a la vez crear nuevos espacios? Claro, rescatar, pero también crear nuevos espacios porque son insuficientes. Los niños no pueden desarrollar sus habilidades, dones y talentos que desde edades tempranas pueden ir desarrollando y pueden alejarlos de los vicios. Entonces es una parte medular en mi propuesta, el fomento a la cultura y el deporte, apoyando la creación de estos centros deportivos, culturales, deportivos. Al inicio de la entrevista, maestra, nos platicaba que usted tuvo contacto en el ámbito social cuando estuvo en diferentes cargos que le encomendaron. Supongamos que hay planteles, supongamos que se destina el recurso, que tenemos aulas equipadas, que hay espacios deportivos, canchas de fútbol, hay espacios culturales, teatros, etcétera. Pero el desinterés social, el desinterés de los jóvenes por precisamente ocupar esos espacios, ¿cómo llegarle a ese sector de la sociedad acompañado a lo mejor de algún programa social o de programas culturales y deportivos? Porque el desinterés ahí está. Puede haber espacios, pero si no hay fomento de, ¿cómo se le puede hacer? ¿Cómo se le puede atacar con esa experiencia que usted ya tuvo en los temas sociales para que precisamente la juventud se acerque a estos espacios que usted menciona? A través de fomentar la cultura y el deporte, pero también algo muy importante, irlos canalizando, guiando para lo que ellos, su habilidad que ellos estén haciendo. Hay mucho desinterés porque considero que también hay cuestión económica que los limita a poder continuar con sus estudios. Una de las propuestas también es poder brindar a los jóvenes que tienen carreras truncas en secundaria, preescolar. Desde preescolar hay niños que abandonan por cuestión de recursos. En primaria, porque los ocupan en la cuestión para ingreso familiar. Sí, los ponen a trabajar a muy temprana edad. En la secundaria. Cuando debieran estar estudiando, andan trabajando. Ajá. En la secundaria, en la preparatoria, dar jóvenes que puedan hacer y terminar sus estudios a través de carreras abiertas, secundaria abierta, preparatoria abierta, apoyarlos con becas para que ellos no tengan ese impedimento en la cuestión económica y puedan seguir preparándose. Maestra, ¿qué opina usted? Ya estamos, el día de ayer, precisamente lunes, inicio de semana, entramos a semáforo verde. Ya vio lo que ocurrió en Campeche, que fue el primer estado en abrir las aulas nuevamente con alumnos presenciales, con clases presenciales. Se habla de que si en 15 días mantenemos este semáforo en color verde, se habla de un posible regreso a las aulas de manera presencial. ¿Qué opina? Si usted estuviera en el Congreso, ¿qué opinaría como diputada precisamente ante esta declaración por parte del gobernador? Pues mira, yo creo que como diputada prevería la cuestión de la vacunación, que en este caso a los docentes ya se les aplicó, pero finalmente nos queda un sector muy, también son los alumnos, para que pudiera evitarse la cuestión de la pandemia. Sin embargo, hay menos probabilidad en los alumnos, aunque sí son un riesgo. Pero bueno, se prevería la estrategia de dar de manera paulatina, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes asistirían unos niños, martes y jueves y otros días, sábados, te irían rolando, para que no fueran todo el grupo completo a recibir sus clases, sino fuera en dos partes. ¿Para qué? Para evitar y tengan una distancia sana nuestros alumnos y fueran factor de menos riesgo. ¿Usted estaría de acuerdo en que se regresara? Yo estaría de acuerdo, sí, en que llegaran a su clase, pero no con grupos saturados, porque hay grupos que son 25 o 30 niños, 40, hay inclusive en la secundaria que tienen 45, 50, en aulas pequeñas. Eso es un factor de riesgo para nuestros alumnos. Entonces tendríamos necesariamente que dividir los grupos y que fueran de manera, pues, paulatinamente y que fueran grupos de diferentes días a la semana
que fuera determinada cantidad de alumnos Así al es. aula para que no estuvieran todos aglomerados Así y de es. alguna manera amontonados, como se dice coloquialmente, y de esta manera prevenir. Sí, el tema de la edad es algo a favor porque no son tan predispuestos a una enfermedad o su sistema inmunológico se pudiera decir que es más resistente al de otras personas. Sin embargo, también existe la posibilidad de que se contagiara un alumno y ese alumno contagiara a personas mayores Así que es. viven en su casa. Entonces, es ahí donde surge Aquí también el se problema. tendría que acciones preventivas, las cuestiones de la sanitización, las cuestiones del gel, limpieza de baños, o sea, ¿quién va a proporcionar todo el material que se requiere para que las escuelas estén en óptimas condiciones para que nuestros alumnos regresen a clase? Eso también es muy importante, que todo el protocolo de sanidad se lleve a cabo en cada una de nuestras escuelas. Porque eso implica Porque un no gasto podemos extra. poner en riesgo. Entonces, también yo me remití a la capital, pero tenemos que ver el universo de algunas localidades que no tienen ni agua, no tienen ni sanitarios suficientes para nuestros alumnos. Ahí puede ser un contagio también. Precisamente era de lo que comentábamos, ¿no? Que la capital potosina tiene alrededor comunidades grandes y que incluso ahí es donde está precisamente el rezago educativo. Y si no hay ni para pizarrones, yo quisiera saber si habría para sanitizantes, gel antibacterial, jabón de manos, etcétera. Es un tema... Aquí la Secretaría de Educación tendría que apoyar en la cuestión de esos artículos de limpieza que se Destinar el requiere. recurso. Destinar recursos, porque desafortunadamente, como directiva te lo digo, las cuotas voluntarias en ocasiones son insuficientes para los materiales didácticos de nuestros alumnos, pagar algunas situaciones de teléfono. Entonces, la cuestión que dan ellos como aportación voluntaria no se ajustaría para comprar todas las cuestiones de limpieza que ahorita en la actualidad son caras. Son caras, el gel es caro. Muy caro. Cuando un cubreboca costaba 50 centavos, hoy en día por muy barato que lo encuentres son 5 pesos. Ya no me quiero imaginar ni el gel, ni el sanitizante, el desinfectante. En fin, es un gasto extra que va a repercutir en los bolsillos de los padres, por supuesto. Entonces también se tendría que prever dónde van a tomar en los salones, pero también tendríamos que poner algunas medidas preventivas como son en los pupitres, acrílico para evitar el contagio, porque los niños, ellos no tienen en mente el riesgo que corren y pueden estar ya reunidos juntos, en contacto directo, y eso provoca un contagio. Entonces sí necesitamos educación. Maestra, no me quiero ir, perdón que la interrumpa, no me quiero ir sin preguntarle, ¿cómo vio el profe Rico el domingo en el debate? Muy bien, excelentes propuestas. ¿Existiría total apoyo si él llega a la gubernatura y usted llega al Congreso? Claro. ¿Sería directo el tema de los apoyos y los recursos? Claro, porque nuestro proyecto Turquesa es integral. Yo ahorita me dirijo a tu auditorio para que vea que Nueva Alianza es una mejor opción, con mejores propuestas, y que si nosotros llegamos, podremos hacer realidad todo el proyecto desde nuestro gobernador, presidencia municipal y una servidora con la diputación. ¿Ganaría la educación si Nueva Alianza llega a ocupar Claro que yo llegaría y ganaríamos al 100. No solamente nosotros con un puesto, sino ganaría la ciudadanía, ganaría nuestros alumnos. Maestra, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros, venirnos a compartir sus propuestas y el mayor de los éxitos y también la mayor de las suertes el próximo 6 de junio. Pues muchas gracias, yo me dirijo a todo tu auditorio para que este 6 de junio nos den su confianza, su voto, su respaldo, para que una servidora llegue a legislar y ser su voz, sus ojos en el Congreso del Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Lilia Carrizales. Ahí escuchó parte de las propuestas que trae precisamente en este sentido de la educación. Ya nos dio su opinión también de lo que fue el debate con el profesor
el rico, ahí el candidato a la gobernatura, y en este sentido, como ya lo escuchó, los únicos que ganarían serían los ciudadanos y por supuesto, por ende, la educación. En este sentido, le reitero, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. La esperamos próximamente ya como diputada para Claro que nos venga a que platicar sí. de la agenda legislativa que Claro tendría. que sí, hay mucha gente que se ha acercado a nosotros, se ha reunido con nosotros y nos han hecho de manifiesto que quieren un cambio, y el cambio está con Nueva Alianza. Otro de los puntos que se nos pasa por ahí rápidamente, porque tenemos muy poco tiempo, el tema de la fiscalización y vigilar el recurso, chamba importante de los diputados ahí en el Congreso. ¿Cómo hacerle, maestra? Así es, esa es una parte, una función que nos corresponde a los diputados, y estaríamos muy vigilantes de que el recurso se aplique a los rubros de mayor necesidad. Tenemos poco tiempo y muchos temas de conversación. Quedamos a la mitad, pero la invitación está puesta para que regrese y nos siga platicando de este tema legislativo ya más adelante. Así es. Le reitero, la mayor de las suertes, maestra. Muchas gracias.